El Verde se blinda de narcos. Sí, el Partido Verde prometiendo cerrarle la puerta a los narcopolíticos. Sí, y ojo porque el mensaje viene justo cuando el tema entre política y crimen organizado volvió a prenderse a nivel nacional. Dirigentes del Partido Verde Ecologista en Veracruz aseguraron que rumbo al 2027 van a reforzar filtros para evitar darle candidaturas a personajes con antecedentes dudosos, digámosle así, o vínculos con el narcotráfico. El expresar respeto al Estado de Derecho, el Partido Verde lo tiene muy claro desde un principio, siempre lo hemos dicho, y sujetarnos a la que las normas no son una procuración. Marcelo Ruiz Sánchez dijo que buscarán perfiles con credibilidad, buena imagen y responsabilidad, porque según él, los partidos tienen obligación de revisar bien a quién postulan. Pero aquí viene la parte incómoda, porque el Verde lleva años caminando en alianza con Morena, partido al que desde la oposición constantemente le lanzan el apodo de narcopartido. Y aunque Marcelo Ruiz dijo que cada fuerza política debe asumir responsabilidad sobre sus decisiones, claramente el tema ya empieza a incomodar incluso dentro de aliados. A nivel nacional tiene que hacerse responsable de sus propias condiciones. Somos aliados de Morena, nosotros somos de manera legislativa y bueno, el partido sigue muy... Todo esto explotó después de señalamientos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. Y ahí fue cuando Javier Herrera Borunda salió a decir algo fuerte, que en el Verde no dejan entrar a narcopolíticos. Y el problema es que en México todos los partidos dicen revisar perfiles hasta que termina apareciendo algún alcalde, diputado o candidato bajo investigación. Y ahí es donde vuelve la gran pregunta. ¿Realmente existen filtros o solamente reaccionan cuando ya explotó el escándalo? Noticias locales. NALE sube el sueldo a los maestros. Les tuvieron que parar clases, mover estudiantes, hacer ruido para que por fin llegara el aumento. En Veracruz anunciaron un incremento salarial del 40% para docentes de la UPAP. Y sí, a los maestros del Estado, lo que le aumenten los maestros federales, pues es lo mismo que nosotros aumentamos para los maestros del Estado. Suena bien, pero también deja una realidad incómoda. Esto ocurrió después de semanas de paro por falta de pagos. Primero se atoró el dinero, luego crecieron las protestas y ya cuando el tema empezó a hacerse más visible, apareció la solución. Porque en este país, a veces el trámite más rápido se llama hacer escándalo. Con el ajuste, bachillerato pasa de 50 a 70 pesos la hora, licenciatura de 70 a 98 pesos, maestría de 200 a 280 y doctorado de 230 a 322 pesos. Sí mejora, pero también exhibe los castigados que estaban los salarios. Y aunque en áreas directivas también hubo aumentos, tampoco es que mañana todos vayan a estrenar camioneta. Más bien pasaron del aguanta tantito al ya medio respiras. El gobierno dice que los adeudos quedarán cubiertos antes de la primera quincena de mayo, siempre y cuando se resuelvan inconsistencias documentales. O sea, la clásica batalla eterna de ventanilla. El aumento, pues obviamente se celebra, claro que sí, pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué tuvo que frenarse media universidad para reconocer algo tan básico? Noticias locales. NALE se compra un avión. Sí, mientras medio Veracruz anda peleándose con baches, apagones, calorones y trámites eternos, el gobierno ya está hablando de comprar avión. Así como lo están escuchando. Con lo que den en la subasta, queremos comprar un avión de traslado. Rocío Nale confirmó que su administración contempla adquirir una aeronave para traslados oficiales, además de 4 helicópteros nuevos para tareas operativas y combate de incendios. Y en cuanto la gente escuchó compra de avión,
en automático se activó el trauma colectivo mexicano, porque aquí decir avión gubernamental nunca pasa desapercibido. Trae para contraincendio, trae para rescate, trae para subir, bajar sierras, y uno que es más pequeño, que nos permita poder llegar a lugares. Ahora, la explicación oficial es que todo saldría de un proceso de orden financiero. Según la gobernadora Rocío Nale, encontraron miles de vehículos y aeronaves abandonadas en dependencias estatales. Básicamente, un cementerio burocrático lleno de unidades inservibles, acumulando polvo y gastos. La idea es subastar toda esa chatarra y con ese dinerito financiar nuevas adquisiciones. Y ojo, los helicópteros sí tienen una lógica fácil de defender, porque Veracruz se enfrenta a incendios, inundaciones y zonas serranas donde la reacción rápida sí puede salvar vidas. El detalle es el otro anuncio, porque cuando mezclas protección civil con avión para traslados oficiales, automáticamente aparece la duda. ¿Es realmente necesidad operativa o poco a poco empieza a asomarse la comodidad política? Rocío Nale asegura que todo será transparente y autorizado por el Congreso. Pero en México, la gente ya aprendió a desconfiar de cualquier avioncito oficial. Noticias locales. Explosivos en centro de Tuxpan. Sí, porque menos de 24 horas después de la balacera contra una carnicería que dejó 6 personas heridas, ahora explotó un presunto artefacto afuera de otra sucursal de El Jarocho. Y ahí es donde esto ya deja de sonar a hecho aislado. Primero fueron disparos en plena tarde del sábado, hombres armados atacando una sucursal en zona céntrica y dejando heridos a trabajadores, clientes y jóvenes de apenas 18 y 19 años. Y después, cerca de las 11 de la noche del domingo, vino otro episodio. La detonación ocurrió sobre Garizurieta, casi esquina con Pípila, afuera de una sucursal que todavía ni siquiera era inaugurada. O sea, ni abría sus puertas, pero ya tenía acordonamiento de Guardia Nacional. Las autoridades llegaron con peritos y realizaron el levantamiento de incendios, aunque hasta ahora no hay detenidos oficialmente. Y aquí es donde empieza la preocupación fuerte, porque cuando ocurren ataques armados en pleno centro y horas después aparece un presunto explosivo relacionado con la misma cadena comercial, la pregunta ya no es solamente qué pasó. La pregunta es qué tan tranquila está realmente la ciudad. Porque mientras Tuxpan presume crecimiento, puerto e inversión, hoy volvió a amanecer entre miedo, patrullas y tensión. Noticias locales. Enveneno masivo a gatos de Cuautla. ¿Quién está envenenando gatos en Coatzacoalcos? Porque esto ya no fue un caso aislado ni un accidente. En el fraccionamiento Santa María, 5 gatos fueron presuntamente envenenados casi al mismo tiempo. Y lo más fuerte es que provenían de 2 familias distintas de la misma zona. 3 murieron y otros 2 siguieron graves bajo atención veterinaria. El colectivo Ayudando Patitas fue quien lanzó la alerta, asegurando que vecinos ya están cansados de este tipo de ataques contra animales. Y ojo, porque según comentan, no sería la primera vez que ocurre algo así en esa colonia. Ahí es donde el tema empieza a ponerse delicado, porque cuando alguien coloca veneno de manera intencional en una zona habitacional, ya no estamos hablando solamente de maltrato animal. También hay familias, hay niños y otras mascotas en riesgo. Después de la presión en redes sociales, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales. También aseguraron que Protección Animal y Seguridad Pública ya están recabando testimonios y revisando información para fortalecer la investigación. Pero mientras avanzan las indagatorias, en la colonia queda una sensación bastante incómoda, que alguien está atacando animales con total impunidad y hasta ahora nadie sabe quién es. Noticias locales. Así lavaron 10,000 millones de pesos. Sí, 10,000 millones de pesos presuntamente lavados. La cifra está tan absurda que equivale al presupuesto anual completo de dependencias federales enteras.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y Hacienda investigan uno de los presuntos esquemas de lavado más grandes de los últimos años en México, donde 3 empresas habrían movido cantidades millonarias entre depósitos y retiros bancarios en menos de 3 años. Los nombres que aparecen en la investigación son Optimización Dalga, Lobbies y Ojat. Según la indagatoria, los movimientos ocurrieron entre 2016 y 2018 y después nuevamente en 2019. O sea, mientras millones de mexicanos apenas sobrevivían con transferencias, tandas o créditos, había empresas moviendo dinero como si fueran fichas de casino. Y aquí viene otra parte delicada, porque el gobierno también detectó que algunas compañías supuestamente utilizaban dinero donado por organizaciones civiles para contratar personal y mantener beneficios fiscales. Por eso el SAT ya canceló autorizaciones y está exigiendo comprobar actividades reales. Mientras tanto, las investigaciones siguen avanzando, aunque hasta ahora el caso vuelve a abrir una pregunta incómoda en México. ¿Cuánto dinero logra moverse durante años antes de que alguien realmente lo detecte? Noticias locales. Balacean a político en Veracruz. 6 disparos en pleno centro de Chicontepec frente a una Electra, y el que terminó herido fue un ex candidato del PRI que ya había sobrevivido a otro atentado. Sí, otra vez la violencia mezclándose con la política en Veracruz. Noé Torres Martínez fue atacado este lunes sobre la avenida Adolfo López Mateos, cuando hombres armados lo interceptaron y dispararon antes de escapar. Uno de los impactos le entró por el hombro y alcanzó la clavícula. Fue operado de emergencia y reportan que está estable. Pero aquí lo fuerte no es solamente el ataque. Según versiones de la región, este sería el segundo atentado que enfrenta. El primero habría ocurrido durante la pasada campaña por la alcaldía, una elección que perdió por apenas 50 votos, sí, 50, y ahí es donde la tensión política empieza a ponerse más pesada. Porque mientras Noé terminaba en cirugía, en redes comenzaron a circular versiones de que había solicitado audiencia para denunciar presunta violencia y hostigamiento político, pero supuestamente no fue recibido. Lo más delicado es que el atentado ocurrió a plena luz del día, en zona comercial, con movimiento normal de gente y de taxis, y aún así los agresores se escaparon. Hasta ahora no hay detenidos oficialmente, es un hecho lamentable, y mientras la Fiscalía investiga, en Chicontepec vuelve a crecer esa sensación incómoda de que la política local ya empezó a cruzarse peligrosamente con la violencia. Noticias locales. Arrastran a perrito en Jalapa. Sí, pasó en Jalapa. Y la escena fue tan brutal que terminó indignando a media ciudad. Vecinos denunciaron que 2 sujetos llevaban a un perrito amarrado a una camioneta sobre Avenida Manuel Ávila Camacho en la colonia Tamborrel, arrastrándolo bajo lluvia y sobre el pavimento. Según testigos, el animal iba dejando sangre en sus patas mientras avanzaban. Y lo peor es que no ocurrió escondidos en la madrugada. Fue frente a varias personas que alcanzaron a tomar fotos, reclamarles y confrontarlos. De acuerdo con quienes estuvieron ahí, los jóvenes aparentemente se encontraban ebrios. Cuando comenzaron los gritos y reclamos, subieron al perro a la camioneta y escaparon rumbo a la zona de Julio Rebolledo. La unidad fue identificada como una camioneta azul vieja con placas XT18059, y las imágenes ya empezaron a circular en redes sociales y la indignación explotó rapidísimo. Porque aquí ya no estamos hablando de descuido o negligencia, estamos hablando de crueldad animal en plena vía pública. Y aunque este tipo de casos muchas veces terminan viralizados pero sin consecuencias reales, ahora usuarios ya comenzaron a intentar identificar a los responsables. Porque sí, hay escenas que todavía logran revolverle el estómago a cualquiera, y esta fue una de esas. Noticias locales. Rosa María suelta 300 millones. Sí, 300 millones de pesos en obras, y ahora sí,
prometen ir primero por las colonias olvidadas, porque en Veracruz ya aprobaron el paquete de obras 2026 y viene cargado de drenajes, pavimentaciones, limpieza de canales, rehabilitación de espacios públicos y hasta una alberca semiolímpica techada. Sí, ya nos los aprobó el Cabildo, ya nos aprobó nuestro plan de obras. Vamos ya a anunciarlo esta semana. Pero aquí lo interesante no es solamente cuánto dinero van a gastar, sino dónde dicen que lo van a meter. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo aseguró que buena parte del recurso irá para colonias donde el rezago llevaba años acumulándose. Emiliano Zapata, Campestre, San José, Sánchez, Reserva 1 y Predio 1 tendrán obras de drenaje sanitario. Y aunque eso no luce tanto como inaugurar un puente gigante para la foto, la realidad es que ahí está lo que más termina afectando a la gente. Porque cuando colapsa un drenaje, el problema no sale en discursos, sale dentro de las casas. También anunciaron rehabilitación en vialidades como Guadalupe Victoria, Cortés, Juan Soto y Río Medio. Incluye drenaje y pavimentación en colonias más necesitadas. Y también rescate de espacios públicos y rescate de los centros DIF que estaban cerrados. Además de trabajos preventivos antes de las lluvias con limpieza de canales en zonas como El Coyol y Dos Caminos. Eso sí, falta lo más importante: que las obras duren más que una temporada de lluvias, porque en Veracruz la gente ya aprendió algo. La obra pública no se juzga cuando se anuncia, se juzga después del primer aguacero. Noticias locales. La app que estafó a Veracruz. Te prometían ganar dinero viendo videos, reaccionando, publicaciones, comentando en redes, o sea, cobrar por hacer lo que media generación ya hace gratis todos los días. Pero en Veracruz, el supuesto negocio terminó con denuncias, gente desesperada y dinero desaparecido. La fiscalía ya investiga a Dynamic Share, una plataforma que ofrecía ganancias rápidas desde casa. Primero te daban tareas simples, luego venían los niveles premium y después el clásico discurso que siempre prende alarmas: mete más dinero para ganar más. Y ahí fue donde mucha gente cayó, porque según testimonios, algunos usuarios habrían invertido desde miles hasta decenas de miles de pesos esperando recuperar rápido. Pero después empezaron los retrasos, luego bloquearon retiros y finalmente apareció la famosa actualización. Sí, esa palabra que en internet ya casi significa tu dinero ya valió. La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez confirmó que ya existe una carpeta de investigación tras denuncias de afectados. Y todavía más raro, usuarios aseguran que les dijeron que ahora todo migraría a otra app llamada Cima o CimaTube, con supuestos administradores prometiendo recuperar fondos. Mientras tanto, también circularon videos de personas con uniformes del IPAX promocionando la plataforma. Actualmente, algunos competidores comerciales maliciosos están difamando y difundiendo deliberadamente rumores de que DS es una estafa, además de difundir información negativa. Por lo que el caso ya llegó incluso a mesas de seguridad, porque aquí ya no solo se perdió dinero, también se perdió confianza. Noticias locales. Caballo muerto voltea a taxi en Veracruz. Un caballo muerto tirado en plena carretera y segundos después un taxi volcado con pasajeros adentro. Sí, así arrancó la mañana en la Veracruz Jalapa con un accidente pues lamentable. Ocurrió cerca de Las Bajadas, donde el taxi 0799 terminó volcado después de que el conductor intentara esquivar el cuerpo de un caballo que estaba sobre la vía federal. Según los primeros reportes, una unidad pesada habría atropellado al animal minutos antes, lo mató y simplemente siguió su camino. El problema vino después, porque el taxi circulaba de madrugada cuando el operador se encontró de frente con los restos sobre el asfalto, intentó maniobrar, perdió el control, cruzó el camellón y acabó volcado. Las imágenes fueron bastante fuertes: carriles bloqueados, restos del animal sobre la carretera y tráfico detenido desde temprano, mientras elementos de Guardia Nacional acordonaban la zona. Y aunque el accidente se veía aparatoso, tanto el conductor como los pasajeros solamente resultaron con golpes menores. Ahora,
también queda la pregunta incómoda de siempre. ¿De quién era el caballo? Porque cada vez que ocurre algo así, nadie aparece como dueño, nadie sabe nada y el animal termina convertido en un peligro mortal para quienes iban circulando. Y ahí vuelve el problema que se repite constantemente en muchas carreteras de Veracruz. Animales sueltos, cero control y accidentes que en segundos pueden terminar en tragedia. Noticias locales. El meme terminó en fiscalía. Hay páginas de memes que hacen reír y hay otras que ya terminaron denunciadas ante la fiscalía. Y en Medellín de Bravo, una fanpage local oficialmente pasó de los stickers a los expedientes legales. Funcionarias del ayuntamiento presentaron una denuncia contra el presunto administrador de la página Memes de Medellín. Por el hecho con la apariencia de delito de violencia de género en su modalidad de violencia mediática. Señalándolo por supuestamente acoso, violencia de género y difusión de contenido que según las afectadas ya cruzó completamente la línea. La principal denunciante es Maribel Salazar Moreno, quien asegura que desde abril comenzaron publicaciones sobre su vida privada, su trabajo e incluso datos personales relacionados con dónde vive. Y ahí es donde el tema deja de verse como simple sátira, porque según la denuncia, también circularon acusaciones sobre fiestas, drogas y presunto manejo irregular de recursos públicos. Señalamientos que ella rechaza y asegura que nunca fueron comprobados. Víctima de la violencia, una persona llamada Roberto Carlos Arciniega, el cual se ostenta ser el dueño de la página Memes Medellín. Aquí traigo las pruebas. Ahora, aquí viene la parte incómoda, porque en redes mucha gente confunde libertad de expresión con publicar cualquier cosa sin consecuencias. Y no es lo mismo crítica política que exhibir información personal o contenido que pueda poner en riesgo a alguien. Así que el caso ya está en manos de la Fiscalía y podría convertirse en uno de los primeros expedientes fuertes en Veracruz relacionados con violencia mediática desde fanpage locales. Porque sí, el Internet parece tierra sin ley, hasta que el meme termina leyendo el Código Penal. Noticias locales. Rosa María contra rentotas. Locales vacíos, cortinas abajo y letreros de se renta, que ya parecen parte del paisaje histórico de Veracruz. Y ahora sí, desde el ayuntamiento ya soltaron una petición que muchos comerciantes llevaban años diciendo en corto. Ahí mismo se planteaba hoy en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial la revisión de las rentas, porque están muy altas las rentas en el centro. Entonces ellos también tienen que poner de su parte, bajarle un poquito a las rentas para que sea atractivo y se vengan. Por nuestra parte, aparte de eso, les ofrecemos todo el apoyo en materia de licencias catastrales, de permisos, de todo lo que sea para reabrir los negocios. Bájenle a las rentas porque así nadie aguanta. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo pidió a los propietarios de locales comerciales considerar reducir costos en el centro histórico para reactivar la zona. Porque sí, el problema ya es evidente. Hay edificios bonitos por fuera, pero vacíos por dentro. Y es que abrir un negocio en el centro cada vez sale más caro, entre renta, permisos, luz, empleados e impuestos. Muchos terminan compitiendo contra plataformas digitales donde la gente compra desde el celular, sin salir de casa. La propia alcaldesa reconoció algo que ya cambió completamente el consumo. La gente compra distinto. Hasta yo también compramos cosas en plataformas que te las entregan, que no te cobran nada por el envío, ya no tienes que moverte de tu casa. Entonces eso nos está invitando a también cambiar nuestras formas de hacer todo ese tipo de compraventas, ¿no? Como todo, adecuarse a los tiempos, como siempre. Ahora, tampoco es tan sencillo como bajar rentas y listo. Muchos dueños viven de esos ingresos y mantener edificios antiguos también cuesta muchísimo dinero. Pero mientras algunos prefieren esperar años con locales vacíos antes que bajar precios, el centro sigue perdiendo movimiento comercial.
El municipio ya comenzó trabajos de rehabilitación en fachadas y espacios públicos. El detalle es que un centro histórico no revive solo con pintura, porque puedes tener calles bonitas, pero si no hay negocios, clientes ni vida comercial, terminas teniendo un centro muy fotogénico y muy vacío. Noticias locales. Golpearon hasta matar a trailero. Salir a manejar un tráiler en algunas carreteras de Veracruz ya parece más ruleta rusa que trabajo. Y esta vez la historia terminó peor, porque un operador murió días después de haber sido brutalmente golpeado durante un asalto. Se llamaba Luis Enrique Hernández Mexicano, conocido como el Güero o el Mexicano, trailero de una empresa de transporte de Nuevo León. Según reportes, fue interceptado sobre la autopista Córdoba-Veracruz, entre La Tinaja y Cuitláhuac, una zona que transportistas llevan años señalando como foco rojo. El ataque ocurrió la noche del jueves pasado. Presuntamente los delincuentes intentaron asaltarlo, él habría opuesto resistencia y terminó recibiendo una golpiza tan fuerte que murió hospitalizado días después. Y ahí es donde esto deja de ser solamente una nota roja, porque hoy muchos traileros ya manejan con miedo constante, miedo a retenes falsos, bloqueos, camionetas cerrándoles el paso en plena madrugada. La empresa para la que trabajaba confirmó el fallecimiento con un mensaje lamentando la pérdida de su compañero, pero detrás del comunicado hay algo más crudo. Un hombre que salió a trabajar y ya no regresó. Y mientras tanto, los asaltos al transporte de carga siguen repitiéndose en rutas donde el problema lleva años denunciándose, porque al final la mercancía sigue avanzando, pero los operadores cada vez manejan más vigilantes, más cansados y más solos. Información nacional. Juicio político a gobernadora. No vamos a politizar el tema, dijeron los políticos, y atrás, paraditos para la foto, ya estaban dos aspirantes a la gubernatura de Chihuahua. Pues sí, muy institucional todo, pero Morena anunció que buscará juicio político contra Maru Campos, acusándola de permitir presuntas operaciones de agentes de la CIA en Chihuahua sin informar al gobierno federal. Para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero por parte de Morena hacia la gobernadora panista María Eugenia Campos. Y ojo, porque el discurso fue durísimo. Hablaron de soberanía nacional, intervención extranjera y hasta convocaron movilizaciones para exigir que la gobernadora pida licencia. La dirigente, Ariadna Montiel, aseguró que no se trata de golpeteo político. Pero mientras lo decía, aparecían junto a ella Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar, dos de los perfiles más visibles rumbo al 2027 en Chihuahua. Y ahí es donde la narrativa empieza a ponerse interesante, porque Morena insiste en que sí existen elementos contra Maru Campos, pero cuando les preguntaron sobre señalamientos contra Rubén Rocha Moya, el tono cambió completamente. En un caso, ya hablan de juicio político y movilizaciones. Y en el otro, todavía esperan pruebas. Y claro, políticamente eso se va a leer distinto, aunque digan que no. Porque al final, cuando ya tienes templete, cámaras y aspirantes en primera fila, la línea entre justicia y campaña empieza a verse bastante borrosa. Noticias locales. Crisis lechera en Veracruz. Tirar leche sobre el pavimento mientras la gente batalla por completar el súper suena absurdo hasta que entiendes lo que está pasando en Veracruz. Productores lecheros protestaron en Jalapa después de quedar fuera de centros de acopio ligados a Liconza y aseguran que las pérdidas ya rondan los 400,000 pesos diarios. Sí, diarios. En este reportaje firmado por Francisco de Luna en el portal eVeracruz, según los ganaderos, alrededor de 200 productores fueron sacados del padrón de leche para el bienestar por supuestos incumplimientos. Según los ganaderos, alrededor de 200 productores fueron sacados del padrón de leche para el bienestar por supuestos incumplimientos administrativos. El problema es que ellos aseguran que sí entregaron documentación y que nadie les explicó claramente qué ocurrió.
Y aquí viene el golpe fuerte, porque la leche no espera. No puedes guardarla meses mientras arreglas papeles o revisan expedientes. Por eso algunos terminaron derramando litros de leche en plena avenida Jalapa como forma de protesta. Estamos hablando de aproximadamente 20,000 litros diarios que hoy no tienen salida comercial. Y eso no solo afecta al productor, también pega a transportistas, queseros, ranchos pequeños y familias enteras que viven de vender día con día. Los centros afectados están en zonas como La Joya, Jico, Naulinco, Isla y Palma Sola. Y ya advirtieron que podrían venir bloqueos más fuertes, porque ahí es donde el discurso del bienestar se topa con la realidad del campo. La leche se desperdicia, pero las deudas no esperan. Noticias locales. Adanelli contra inundaciones. La lluvia en Poza Rica no pregunta si ya cobraste, si acabas de pintar o si apenas ibas a cambiar el colchón. Cae, se acumula y en minutos puede convertir una calle normal en alberca pública improvisada. Por eso el gobierno de Adanelli Rodríguez ya desplegó cuadrillas en distintas colonias, revisando rejillas, drenajes y puntos donde históricamente el agua hace de las suyas. Y sí, hay recorridos, monitoreo y personal trabajando en campo. Eso importa, porque cuando empiezan las lluvias, una coladera tapada puede colapsar una calle completa en cuestión de minutos. Ahora, también hay algo que la gente ya aprendió a medir diferente. No importa tanto el boletín oficial, importa si el agua entra o no entra a la casa. Porque cada temporada pasa igual. Aparecen las fotos con botas, camionetas oficiales y mensajes de estamos atendiendo. El detalle es que en ciudades como Poza Rica, el problema ya no es solamente cuánto llueve, sino qué tan preparada está la infraestructura para soportarlo. Y ahí sí hay que reconocer algo. Mantener cuadrillas activas y monitoreando zonas vulnerables puede evitar afectaciones mayores, aunque la verdadera prueba no llega en la conferencia, llega cuando cae el próximo aguacero fuerte. Ahí se verá si el desasolve fue real o puro discurso bajo la lluvia.